Las guerras han cambiado las fronteras, pero algunas batallas cambiaron civilizaciones, cambiaron idiomas, religiones, arte e incluso cómo la gente veía el mundo. Desde el surgimiento de la cultura griega después de Gaugamela hasta la reformación de la identidad inglesa en Hastings, desde la preservación de la Europa cristiana en Tours hasta el nacimiento de la América moderna en Gettysburg. Estas fueron más que batallas. Fueron puntos de inflexión culturales. Sumerjámonos en las batallas que cambiaron las culturas para siempre y descubramos cómo la guerra puede redefinir el mundo. En el 331 a.C., en las llanuras de Gaugamela, el actual Irak, Alejandro Magno se encontró cara a cara con el poderoso imperio persa, liderado por Darío III. Superado en número de 4-1, Alejandro desplegó tácticas avanzadas, falanges diagonales, flancos de caballería y cargas de choque, derrotando a un imperio que había gobernado durante siglos. Pero el verdadero legado no fue militar, sino cultural. Alejandro no destruyó el mundo persa, sino que se fusionó con él. Adoptó la vestimenta persa, se casó con una princesa persa y animó a su ejército a integrarse con la gente local. Lo que surgió fue la Edad Helenística, una explosión cultural que fusionó ideas griegas, persas, egipcias e indias. Construyó ciudades como Alejandría, centros de aprendizaje y comercio. En Gandhara, las estatuas budistas adoptaron estilos artísticos griegos. En Egipto, los templos fusionaron columnas griegas con deidades locales. Este período vio avances en filosofía, ciencia, astronomía y medicina, todos interconectados entre civilizaciones. La batalla de Gaugamela no solo puso fin al imperio persa, lanzó un renacimiento cultural global, uno que influyó en 3 continentes, y sentó las bases para el pensamiento intelectual moderno. Cuando el rey Eduardo el Confesor murió sin heredero, el trono de Inglaterra quedó vacante. Harold Godwinson lo reclamó, pero también Guillermo de Normandía, quien creía que la corona le había sido prometida. El 14 de octubre de 1066, sus ejércitos se encontraron en la batalla de Hastings. El choque fue brutal. Después de horas de intenso combate, Harold fue asesinado. Se cree que fue alcanzado en el ojo por una flecha. Guillermo ganó, y con él llegó una conquista cultural. Los normandos introdujeron el francés como el idioma del poder. Cortes, escuelas y la nobleza, todos lo hablaban. El inglés antiguo comenzó a absorber miles de palabras francesas, transformándose en el inglés medio, el idioma de Chaucer y finalmente de Shakespeare. Términos legales como juez, jurado y corte. Palabras culinarias como res, cerdo, venado. Todas estas entraron al inglés del francés normando. Guillermo también trajo el feudalismo, los castillos de piedra y una forma centralizada de gobierno que moldeó las instituciones de Inglaterra. El tapiz de Bayeux, tejido a los pocos años de la batalla, inmortalizó no solo la guerra, sino la transformación cultural que desencadenó. La batalla de Hastings redefinió la identidad inglesa. Fue el momento en que Inglaterra comenzó a convertirse en la potencia mundial, lingüística, legal y culturalmente, que eventualmente sería. En el año 732 de nuestra era, una fuerza poderosa del califato omeya avanzó hacia Europa occidental después de conquistar gran parte de España. Estaban avanzando hacia el centro de Francia, amenazando con cambiar la faz de Europa. Pero cerca de la ciudad de Tours se encontraron con las fuerzas francas lideradas por Carlos Martel. El ejército de Martel, compuesto principalmente por infantería, formó muros de escudos compactos y se negó a ceder ante repetidas cargas de caballería. Después de 2 días de feroz lucha, el ejército musulmán se retiró. El avance de las fuerzas islámicas en Europa occidental fue detenido. Culturalmente, esta batalla fue monumental. Si los omeyas hubieran ganado, Europa podría haber adoptado el árabe como lengua académica u oficial. Las catedrales góticas podrían haberse inspirado en la arquitectura islámica. La revolución científica y matemática de Europa podría haber llegado siglos antes bajo influencia islámica. En cambio, la Europa cristiana se mantuvo firme. Tours preservó la identidad latina cristiana que definiría la Edad Media de Europa, influyendo en su arte, política y religión. Permitió el ascenso de Carlomagno, el Sacro Imperio Romano Germánico y el dominio de la Iglesia Católica en toda Europa. Aunque algunos historiadores minimizan su impacto, no se puede negar. La batalla de Tours ayudó a dar forma al mapa cultural y religioso de Europa. En 1863, los Estados Unidos estaban destrozados por la guerra civil.
Un conflicto brutal por la esclavitud y la unidad nacional. En Gettysburg, Pensilvania, el ejército confederado, bajo el general Lee, lanzó una invasión del norte. Durante 3 días de lucha implacable, más de 50.000 soldados murieron o resultaron heridos. La victoria de la Unión en Gettysburg no terminó la guerra, pero cambió el rumbo. Meses después, el presidente Abraham Lincoln se paró en el campo de batalla y pronunció uno de los discursos más poderosos de la historia. El discurso de Gettysburg. En solo 2 minutos, Lincoln replanteó la guerra como una lucha no solo por la unión, sino por la igualdad, la libertad y la democracia. Habló de un gobierno del pueblo, por el pueblo, para el pueblo. Palabras que aún resuenan en cada conversación política estadounidense. Gettysburg catalizó la abolición de la esclavitud, la aprobación de la 13ª enmienda, el renacimiento de los Estados Unidos como una nación unificada arraigada en la libertad y la justicia. También solidificó el legado de Lincoln, no solo como un líder en tiempos de guerra, sino como una brújula moral de los valores estadounidenses modernos. Gettysburg fue más que una batalla, fue el lugar de nacimiento de una nueva identidad estadounidense. ¿Qué tienen en común estas 4 batallas? No fueron solo victorias militares, fueron revoluciones culturales. Gaugamela mezcló las tradiciones griegas y orientales, desatando una era global de aprendizaje. Hastings reinventó el idioma, la ley y el liderazgo ingleses. Tours preservó una trayectoria cristiana europea que moldeó a Occidente. Gettysburg redefinió los valores estadounidenses en torno a la libertad y la igualdad. Estos conflictos cambiaron cómo la gente pensaba, hablaba y creía. A veces la guerra destruye culturas. Otras veces las protege, las remodela o incluso da a luz a nuevas. Para entender la historia, no solo debemos ver quién ganó, sino qué cambió. La cultura es el legado más duradero de la guerra. Desde los desiertos de Persia hasta los campos de Pensilvania, los campos de batalla han moldeado cómo se ve nuestro mundo y cómo vivimos en él. Entonces, ¿qué batalla crees que cambió más la cultura? Deja tus ideas en los comentarios. Y si este video te hizo pensar, no te pierdas el siguiente: Imperios olvidados de los que nunca has oído hablar. Dale a me gusta, comparte con un amante de la historia y suscríbete para más historias de cómo la historia no es solo sobre el poder, es sobre quiénes somos.